¿Y si te dijera que hay una metodología patentada que no solo pretende controlar el clima, sino que podría tener implicaciones en conflictos bélicos y estrategias políticas globales y sociales? En este inquietante contenido abordaremos con detalle la existencia de documentación relevante como la patente US 200300852961 presentada en 2001 por Andrew Waxmansky, que plantea métodos para alterar la atmósfera a través de ondas de sonido. Y cómo se sugiere la posibilidad aparente de utilizarla como arma en conflictos bélicos y estrategias de control social y global. A simple vista parece una tecnología fascinante y beneficiosa para la sociedad actual, pero al profundizar emerge un trasfondo inquietante de manipulación a nivel global, con todo tipo de preguntas sobre sus usos más encubiertos. Imagina un mundo donde el clima es una herramienta que aparece en la mesa de negociaciones de los poderosos. ¿Hasta dónde estamos dispuestos a llegar para mantener el control y el poder? A mediados del 2000, el control climático se convirtió en un tema de conversación en ámbitos de conspiración y ciencia. ¿Pero por qué se ha decidido el clima como herramienta? La capacidad de manipular sistemas meteorológicos podría cambiar no solo el ambiente, sino la estrategia en conflictos militares y económicos. Para quienes controlen la tecnología, como la descrita en esta patente, abriría una poderosa puerta al dominio sobre regiones enteras, afectando cosechas, desestabilizando economías y condicionando zonas de conflicto. Consideremos cómo esto se ha manifestado en conflictos pasados. El uso del clima como un arma en conflictos bélicos no es nuevo, y esta patente podría ser una extensión de esas tácticas. Existe un potencial uso en el ámbito militar. ¿Cómo podría un gobierno o una organización aprovechar la manipulación climática en una estrategia bélica? La idea de armas climáticas ya no parece una mera ficción. Generar lluvias torrenciales o sequías podría destrozar las líneas de suministro y comunicaciones, afectar a las tropas enemigas, o generar desastres naturales que redirijan la atención de los medios y la opinión pública. En un mundo donde cada movimiento importa, tener el poder de modificar el clima podría resultar un arma más letal que un arsenal convencional como el que todos conocemos. El poder que tienen los estados para crear caos en regiones rivales, el clima se convierte así en un aliado y un enemigo. Un juego de ajedrez donde los peones somos nosotros. Ahora pensemos en la manipulación climática desde una perspectiva de estrategia y poder geopolítico. Alterar la meteorología podría usarse para modificar y desestabilizar ciertas regiones específicas. La influencia de sequías en regiones agrícolas estratégicas o inundaciones devastadoras en áreas costeras densamente pobladas. ¿Y quiénes resultarían los beneficiarios? Grandes corporaciones, gobiernos que buscan consolidar su poder, o incluso alianzas internacionales que podrían utilizar estos fenómenos como excusa para intervenir en nombre de ayuda humanitaria. Este tipo de manipulación nos lleva a un escenario donde el clima se convierte en una herramienta más de negociación o amenaza, un aspecto clave en las relaciones internacionales. ¿Puede un desastre o catástrofe aparentemente natural ser también una nueva forma de guerra encubierta? Por supuesto, no podemos obviar que el estudio y comprensión de la patente encaja perfectamente en el contexto de diversas teorías de control, de poder y conspiración global. Desde el control de masas a través de tragedias y catástrofes climáticas hasta la influencia de grandes potencias en regiones vulnerables. Dicha patente además plantea interrogantes y sugiere un sentimiento de preocupación sobre las verdaderas intenciones detrás de la investigación tecnológica. La manipulación del clima podría ser interpretada como una herramienta para la justificación de políticas restrictivas, además de redirigir la atención de la población ante movimientos políticos o sociales controvertidos. ¿Estamos ante la fórmula perfecta de control social y una nueva generación de armas más letal que las que conocemos? Evidentemente, las catástrofes naturales podrían ser supuestamente el velo perfecto para ocultar los verdaderos motivos detrás de la intervención internacional. Existen las evidencias documentales y otras fuentes que respaldan estas ideas. Archivos desclasificados, testimonios y documentos que revelan intentos de manipulación climática como el informe del proyecto ARP, que se relaciona con la alteración del clima y los fenómenos atmosféricos. Estos documentos sugieren que la manipulación del clima no es solo un concepto de ciencia ficción, sino una posibilidad tangible que se ha explorado en secreto.
También podemos mencionar testimonios de científicos que tras descubrir cierta información se han enfrentado a presiones para guardar silencio. Esto indudablemente plantea un dilema ético. Estamos en un punto crítico donde la tecnología podría ser tanto nuestra salvación como nuestra perdición. La pregunta se hace verdaderamente contundente: ¿quién controla el clima y con qué fines? Centrémonos en la posible idea de que los gobiernos y corporaciones tienen la capacidad de influir en los sistemas climáticos. ¿Serán los verdaderos amos del planeta? ¿O existe alguna entidad desconocida más arriba en la pirámide? En un mundo donde el clima cambia rápidamente, ¿estamos listos para enfrentar las consecuencias de jugar con fuerzas que no comprendemos? La existencia de esta y otras patentes que enunciaremos más abajo, se nos plantea ciertas preguntas inquietantes. ¿Qué otras tecnologías se desarrollan en las sombras? ¿Hasta dónde puede llegar la ambición por el control y el poder? ¿Existen entidades no conocidas que ya tienen el control y el poder total? Con cada nuevo avance, el límite entre la realidad y la ciencia ficción parece desdibujarse, y nosotros como ciudadanos debemos saber hasta qué punto estamos preparados para enfrentar la realidad, y qué fuerzas más allá de nuestro alcance puedan controlar incluso el clima en el que vivimos. Antes de seguir con el listado parcial de patentes existente, reflexionemos un momento en las posibles implicaciones sociales y ecológicas de un control climático global. Más allá de los usos militares y geopolíticos. ¿Qué significaría para la humanidad vivir bajo cielos diseñados? ¿Podríamos ver un cambio en las estaciones? ¿Lluvias controladas en lugares que hoy sufren sequías o territorios enteros que se vuelvan inhabitables a causa de decisiones calculadas? A medida que el cambio climático afecta más a nuestras vidas, un mundo donde el clima puede ser programado, nos enfrenta a una pregunta aterradora. ¿Qué tan naturales son los desastres que ocurren a nuestro alrededor? Manipular los sistemas meteorológicos no es solo una cuestión de poder sino de equilibrio natural. El clima es parte de un ecosistema complejo donde cada cambio afecta a otra región, a sus ecosistemas, y a las especies que dependen de él. Alterar el clima, aunque sea mínimamente, podría tener efectos en cadena generando un efecto mariposa devastador, que nosotros desde nuestras ciudades y zonas urbanizadas apenas comprenderíamos. Esto lleva al siguiente punto. ¿Quién asumiría la responsabilidad de tales cambios? ¿Se compensaría a quienes sufran las consecuencias de estos experimentos climáticos, o quedarán en el olvido, como meras cifras estadísticas en un informe de daños? Por otro lado, y cambiando de relación en la misma narrativa, existe una clara convivencia entre la inteligencia artificial y el control climático. Supuestamente la IA de rendimiento avanzado podría ser capaz de analizar patrones climáticos y datos meteorológicos en tiempo real y optimizar la manipulación atmosférica, predecir impactos meteorológicos y hasta responder de forma autónoma a eventos atmosféricos. Esto daría lugar a un humanoide capaz de decidir cuándo y cómo alterar el clima para alcanzar objetivos específicos, entrenarse para crear patrones de lluvia o sequía controlados de acuerdo con los intereses de aquellos que la programan o quienes financian su desarrollo. Desde una perspectiva más controvertida, ¿podría la IA decidir de forma autónoma qué áreas del mundo necesitan ser controladas climatológicamente en función de análisis políticos o económicos? El alcance de la IA no solo mejoraría la precisión de estas manipulaciones, sino que también daría una velocidad y eficiencia sin precedentes. Cuando pensamos en el clima como una herramienta de control geopolítico, imaginar a una inteligencia artificial en el centro de estas decisiones es inquietante. Existe un listado extenso sobre patentes destinadas a estos sistemas de modificación del clima. Aquí un listado parcial de estos inventos y patentes. Sistemas para prevenir la formación de huracanes y tornados. La patente estadounidense Hutchinson, la patente estadounidense Robella II. La patente británica número 2186781A, describe métodos de interrupción de la formación de tornados que implican la siembra de nubes. Sistema para controlar el contenido de gotas de agua en las nubes. La patente estadounidense Amy. La patente estadounidense Van Straten. La patente estadounidense Mayil. Sistema de siembra de nubes para la producción de lluvia. La patente estadounidense Balsillie. La patente estadounidense Saefer. La patente estadounidense Butcher. La patente estadounidense Olivier. La patente británica número 2156647A, utiliza explosivos para generar un ciclón. Recuerda,
Solo facilito ideas, opiniones alternativas, entretenimiento y material a estudio. Cómo lo utilices únicamente depende de ti. No mates al mensajero. Gracias por tu atención y tu valioso tiempo.